ya es el último jalón, ya sé que tenemos más dudas que respuestas, pero esa era la intención de este momento. No crean que todo se nos salió de las manos, no, esa era la intención. La intención es que nos cuestionemos cómo llegamos a esta construcción de paz. Y para eso vamos a pasar a esta mesa que se llama la dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz, que lo que nos propone es pensar en la educación, la espiritualidad, el arte y la cultura y el periodismo como elementos fundamentales y reflexionar sobre su aporte en la construcción de alternativas para la construcción de paz en el México actual. Para eso tenemos aquí a tres grandes representantes. Permítanme un segundo. Tenemos a Marcela Turati, periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie, desde donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También cofundó Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el periodismo de investigación. Gracias, Marcela. Un aplauso para Marcela. Les digo que ya estamos en la última mesa, pero yo sé que ahí está el espíritu de seguir. Tenemos también a Pietro Ameglio, es profesor de Cultura de Paz y No Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2017 responsable del Programa de Educación para la Paz y la No Violencia, Alternativas de Aprendizaje y Transformación de las Violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, educación, construcción y cultura de paz, resistencia civil no violenta, construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social, educación autónoma y popular, investigación social y bases de datos. Gracias, Pietro, por estar acá. Y tenemos también con nosotros a Monseñor Rodrigo Aguilar, sacerdote licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia Salesiana, ha ejercido de secretario del Arzobispo de Morelia, es profesor en el Seminario Arquidiocesano, rector del Santuario de San José y director espiritual de los Seminaristas de Filosofía. Primer obispo de la diócesis de Matehuala, también lo fue más adelante de Tehuacán. En 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas. Y para empezar a poner la duda en los ponentes, les voy a cambiar todas las preguntas. No, no es cierto. Pero quisiera decir que se han presentado acá desafíos, claves, estrategias para la construcción de paz. Pero que quienes enfrentan esos desafíos, quienes crean esas claves, quienes sostienen esas estrategias, son personas. Y son personas que han hecho esto con el corazón por delante, como diríamos desde Marabunta. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo mantenemos ese corazón para mantener esas claves y esas estrategias? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo fortalecemos para seguir? Y como una fiel creyente del artivismo, creo que es necesario el arte, la cultura, la educación, la memoria y la verdad. Y los ponentes hoy acá, yo sé que nos darán muchas preguntas, pero también algunas pistas para cómo construir y fortalecer desde el corazón, que es lo que nos impulsa a construir paz en este país, pero en el mundo. Así que empezaremos con Pietro para que nos dé claves enormes y sabiduría en esta construcción de paz desde la educación. Quizás con la base, ¿no? Bueno, ya me echaste todo el paquete. Un gustazo compartir, estar. Muy difícil porque, bueno, llevamos 3 mesas de enorme profundidad, variedad, de enormes sugerencias, preguntas y problemas fundamentales. Vamos a tratar en esta mesa que tiene varias identidades y nombres diferentes, desde espiritualidad, educación, periodismo, es como poner juntas cosas afines, pero no necesariamente iguales.
tratar de dejar algún tipo pequeño, humilde de conocimiento que sirva para luchar, para transformar mejor nuestras realidades. Ese es el objetivo. Es lo que vamos a tratar de hacer habiendo escuchado y relacionado varias cosas. Voy a tomar por Marcela y Monseñor, lógicamente, un poco la parte de educación. No desde lo formal. Mucha gente me ve como activista social en muchas situaciones de resistencia civil de mucho tipo, y también la parte académica por estar en la UNAM y en otros espacios toda la vida, ahora con algunos proyectos de seminarios con la Universidad de la Amazonía en Colombia, con universidades de Bogotá también. Nosotros partimos de la base que la teoría, la reflexión, lo que estamos haciendo ya es una acción. No es un ejercicio teórico, metafísico de usar palabras difíciles, sino que ya es una acción. Este foro, el tipo de convocatoria, para nosotros tiene que ver con un tipo de acción que se llama el principio de realidad. El principio de realidad es a lo que nos dedicamos, sobre todo en cualquier taller de resistencia civil, de construcción de paz, cualquier cosa que hagamos, tiene que partir por el arte de construir un buen principio de realidad, que permita caminar hacia la esperanza y no hacia la ilusión. La experiencia nos ha dicho que la ilusión hace mucho daño en la lucha social. Y la esperanza, por lo menos, permite construir pasos reales, y aquí desde la mañana hemos oído una cantidad muy grande de acciones y situaciones de esperanza. Pero se basa la esperanza en que el principio de realidad tenga bases empíricas, tenga forma de ser medido, tenga reflejos con la realidad y no sea algo solamente ideológico o discursivo. En ese sentido, a mí me pareció muy importante lo que escuché varias veces en la mesa, la segunda mesa de la mañana, voy a decir una primera idea poderosa para nosotros, que es la importancia de poner nombre, de conceptualizar bien. Esta es para mí una experiencia de 40 años y es lo que más tratamos de hacer. Conceptualizar no es usar palabras difíciles, no es usar erudición hueca. Conceptualizar es poder primero describir y luego analizar, porque no es lo mismo describir que analizar. Ese es uno de los talones de Aquiles más grandes de la lucha social, que al nombrar y caracterizar mejor el hecho social que enfrentamos, de violencias, de guerra o de construcción de paz, podemos generar cambios y acciones concretas mucho más poderosas. Conceptualizar ayuda a luchar mejor. Es una cosa que me llevó alguna década en la vida, pero tengo un montón de situaciones que puedo poner y compartir, de que la toma de conciencia de que quien lucha aumenta en una forma exponencial cuando se logra conceptualizar mejor el hecho social que se enfrenta. Por ejemplo, algo que se ha dicho mucho y que a nosotros ha ayudado mucho. Yo trabajo sobre todo con familiares de desaparecidos desde hace más de 15 años. Empecé desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y también con muchos espacios estudiantiles y de luchas feministas. Muchas feministas me odian y me quieren muchísimo y me aman mucho porque mi modo de ayudar es hablar claro, es reflexionar, no dar el avión y decir todo lo que haces está bien o está mal. No, no se trata de juzgar, sino de pensar en voz alta. Y eso duele, pero ayuda a luchar mejor. Entonces, en ese sentido, se ha hablado mucho de la palabra paz y seguridad. Quizás son las dos palabras que más se han dicho hoy. Y es uno de los grandes triunfos del orden social en que vivimos, haber sobrepuesto la idea de paz
con la idea de seguridad. Es una construcción social internacional, no es solo un tema mexicano, y es un gran éxito del negocio y del desprocesamiento justamente de la construcción de paz que va asociada a justicia y dignidad, no a seguridad. Entonces, el gran mecanismo del orden social es haber logrado sembrar la sensación de inseguridad en todo mundo. Eso es una construcción social complejísima y hacer que la gente no tenga miedo, sino que esté aterrorizada. Este es otro concepto muy importante en la gente joven, en los familiares, que trabajamos mucho en talleres de construcción de paz y resistencia civil. Lograr pasar del aterrorizamiento al miedo y no pasar del miedo al terror, que es el objetivo número 1 del orden social que vivimos y de la siembra de la inseguridad. Se necesita cuerpos aterrorizados que no logren pensar. Una persona aterrorizada es como San Pablo: no hago el bien que quiero, sino todo el mal que no quiero. Es una persona paralizada que su capacidad de reflexión le viene en forma heterónoma de afuera. No tiene capacidad autónoma de reflexión. Una persona con miedo es una persona que puede luchar bien. Cualquiera de las situaciones que hablamos, yo vivo en Morelos, pero ni hablar, Guerrero, Chiapas, que no tenga miedo es de una irresponsabilidad total, porque es una persona indefensa. Pero no es un miedo que me dice no hago nada, como muy bien describió Abel, es un miedo que me ayuda a reflexionar mejor colectivamente para enfrentar en una forma mejor todavía la simetría de poder, como se dijo, la injusticia. Entonces, el miedo es como la basura que huele a podrido. Si no oliera podrido, me la comería, me enfermo y me puedo hasta morir. Por lo tanto, es muy importante para defenderse y luchar mejor, manejar, transformar y usar a favor también temas de temor, que es todo un tema. Igual que el tema de que la paz no es la seguridad. La seguridad es una palabra militarista. La seguridad es una palabra del ejército, no de los procesos de paz. Pero es tal la siembra de la inseguridad que nos han hecho por la impunidad y por todos los procesos sociales que hemos oído, que entonces renunciamos a cualquier tipo de valor histórico de derechos humanos, de valores comunitarios, colectivos, de bien común, con tal de tener el valor mínimo de salir a la puerta de mi casa. Entonces, esto es un proceso social profundamente construido que hay que conocer y hay que tratar en lo posible, donde esté el cuerpo de uno, de ir haciéndolo regredir, y pasa por el aterrorizamiento social. Voy a avanzar rápido porque quiero llegar a algo y que me une con Monseñor también. Una pregunta, se habló mucho en la mañana de esta interrelación de zona gris brutal entre el crimen organizado y el Estado en muchas formas del territorio mundial, no solo mexicano. Y esto lleva a la pregunta de la resistencia civil, de cómo presionar al Estado. Hemos hablado de muchas experiencias de tejido social, experiencias comunitarias, experiencias también de pueblos organizados, por ejemplo, contra el tema del extractivismo. Pero es muy importante hacerse la pregunta, y por eso voy a complementar todo lo que ha habido en la mañana, de quién en México se está movilizando actualmente en espacios abiertos de forma masiva. Porque las movilizaciones de masas en espacios abiertos es un tema fundamental de la resistencia civil hacia los poderes jerárquicos más amplios que lo local y lo racional. Y una persona que lucha tiene que hacerse esa pregunta en el sentido de el territorio que lo rodea. Me gustaría hacer la pregunta, y si alguien tiene una idea, ¿quién en México está más movilizado en espacio público ahora? De masas. Fuerte. Las mujeres. ¿Quién
más las mujeres, como mujeres ahora, no solo el feminismo, el 8M, pero no estamos en el 8M. ¿Quién está en la calle hoy en día en México? Es una pregunta importantísima para la resistencia civil hacia los gobiernos, hacia el Estado. ¿Quién? ¿Qué tipo de jóvenes? No cualquier joven. Los estudiantes universitarios y CCHeros preparatorianos. Y este es un tema tremendamente importante del Politécnico, de la UNAM, de Chapingo, de la Universidad de Querétaro, de la UAM, de la UACM. En México hay un proceso tremendamente importante ahora de movilizaciones de masas en la calle a nivel nacional que está creciendo como hongos de estudiantes universitarios y preparatorianos. Demanda número 1, temas de violencia de género y temas de seguridad en las instalaciones. Demandas otras, cambio de funcionarios. En Chapingo quitaron al rector. Se imaginarán que quitar a un rector no es una movilización fácil. Quitaron funcionarios con abusos de género y de poder. También temas académicos, de mejoras. Pero aquí empiezan situaciones importantes que se complementan con lo que describió Abel hace un rato de estas ligas, consejos agrarios que hacen lo que se llama en la resistencia civil pacífica dualidad de poder. Es un tema tremendamente importante construir la dualidad de poder o el poder paralelo. Es lo que el zapatismo nos ha enseñado desde el 95, ya a finales del 94. Municipios autónomos, mares, consejos regionales. Son poderes, juntas de buen gobierno, por supuesto, poderes paralelos. Entonces, el tema mexicano es así. Pregunta, ¿se está pasando en la resistencia civil abierta de calles, de masas? No en pequeños grupos organizados, como hemos oído maravillas todo el día, de formas de movilizaciones, de marchas, plantones, a formas de no cooperación y desobediencia civil. Para mí esta es la gran pregunta. Yo desde el 2009 traigo esta obsesión, movimientos por la paz, Chihuahua, etc. Si en México no hay una relación de proporción mucho mayor con la relación de la espiral de la violencia y la guerra y de la impunidad, no hay forma desde la resistencia civil de hacer regredir el proceso de violencias en que estamos. Y en la resistencia civil no violenta, pacífica, como le quieran llamar, la proporción al nivel de violencia mexicano es la no cooperación o la desobediencia civil. Exactamente lo que nos narraron muy bien de Guerrero, lo que nos narraron de Cherán, Ostula y otras cosas que conocemos. No es una invención, no está en los libros, es parte de la experiencia histórica. Y los estudiantes, esto hace tiempo que lo captaron a partir del tema de los paros y las tomas, que es los temas que tenemos más cercanos en el debate. Pero, justamente ahí, ¿en qué ayuda la conceptualización? Que un paro no es una toma. Yo tengo una cantidad muy grande de jóvenes que formamos, que están en mis clases, se meten todas las feministas más radicales, todo lo que se imaginen, y la maldad que yo tratamos de hacer, pero como reflexión, es que no es lo mismo un paro que una toma. Y el paro implica movilización de la comunidad y para resolver temas de violencia de género se necesita la comunidad. La toma encierra a la comunidad, la atomiza y aterroriza a una cantidad enorme de estudiantes. Entonces, esto que parece una estupidez es fundamental en el tema de la lucha estudiantil. Ahora, quiero ir un minuto a otra parte, perdón, el desorden, que es el tema de familiares de víctimas, que respeto muchísimo, que son las que han dado el gran ejemplo de la vuelta de tuerca en la no cooperación, porque viendo que el Estado desde 2016 no iba a buscar a sus familiares,
decidieron hacerlo por ellas mismas a partir de la frase del comandante David cuando se inauguraron las juntas de buen gobierno en Oventic, en agosto el 8 del 2003, sin pedir permiso. La idea de sin pedir permiso es una de las ideas más importantes de la resistencia civil no violenta. Y es una identidad moral muy creciente quien la hace, que es exactamente todo lo que nos acaban de narrar de Cherán, de Guerrero, etc. Y quiero compartir esto, monseñor, porque vengo de un ayuno público por el tema de las fosas en Morelos, en Jojutla, la semana pasada. Y el ayuno público es una acción de no cooperación. Y tenemos muchas historias de luchas ambientales en Morelos con el tema del ayuno público que genera una presión muy particular en la autoridad. Pero la importancia del ayuno público que queríamos instrumentar en Morelos la semana pasada, en el inicio de las fosas de Jojutla, es que llegaran el obispo de Cuernavaca y el obispo anglicano, que fuera ecuménico. Porque esta es otra variable importante de la resistencia civil, que es que la reserva moral mexicana que tiene más poder social, no ante Dios, sino poder social, meta su cuerpo en la calle, en acciones proporcionales a la violencia. O sea que declaraciones de periódico, conferencias y cualquier celebración escrita no tiene proporción con la violencia que enfrentamos en México. El ayuno público es una acción proporcional. La otra que le hemos dicho al obispo de Cuernavaca es que agarre una pala y venga con nosotros a excavar en las brigadas de fosas clandestinas. Esa es otra cosa que, bueno, Carla conoce bien. Eso es meter el cuerpo, la reserva moral. Y quiero acabar con esta idea que me parece importante sobre el tema de las violencias en México. Hay un concepto clave que es la idea de frontera moral. Uno de los temas más importantes de por qué en México ha crecido tanto la violencia social impune es porque la reserva moral, esa porción de la sociedad con más poder social, obispos, rectores, intelectuales, escritores, ha dejado correr demasiado la frontera moral social en este país. Hechos como la guardería ABC. Cito los que para mí son de frontera moral de la inhumanidad. La guardería ABC, la masacre de San Fernando, el Casino Royal, los 43. Personalmente agrego Villas de Salvarcar porque me pega muy de cerca, pero si quieren déjelo. La sociedad mexicana en forma masiva no salió a la calle a decir ya basta. Por eso de cada uno llega uno peor. ¿Se entiende la lógica? O sea, lo digo desde la lógica de la resistencia civil. Si se deja correr la frontera moral de una sociedad en el tema del ya basta público, decisivo, de jerarquías con poder social, no nosotros, que sí estamos siempre en la calle, curas, monjas, no. Estoy hablando jerarquías a las cuales la autoridad le concede un poder social que no nos da a nosotros, nos guste o no. Es una de las grandes causas por las cuales el orden social mexicano cada vez más está atravesado por situaciones de mayor impunidad y violencia social. Es una hipótesis, no es la Biblia, pero amerita discutirse. Gracias, Pietro. Pietro ya decía al inicio, parece que nada tiene conexión acá entre educación, arte, periodismo, espiritualidad, pero van a ver que sí. Así que vamos a terminar a escuchar a nuestros ponentes acá y ahora escuchar, ya decía yo que es necesario para este alimento del corazón el acceso a la verdad y a la memoria. Y el papel que hacen periodistas en este país, mujeres periodistas en este país, es sumamente importante. Así que yo agradezco estar en este espacio con Marcela porque ella es ejemplo de lo que significa ser mujer periodista en este país y darle paso a la verdad y a la memoria. Así que pasamos con Marcela.
Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado a este foro, que me emociona por la posibilidad y esto que se busca de construir la paz, que pues muchos hemos estado soñando desde hace tanto tiempo. Pues yo lo que vengo a compartir es como diversos caminares con diferentes grupos con los que me he articulado en estos tiempos como que les llamamos de guerra, que los periodistas decimos en México que somos periodistas de guerra o corresponsales de guerra sin tener que haber salido de nuestro país, ¿no? Nos convertimos en eso desde el sexenio de Calderón y seguimos así. Claro que en varios territorios, mucho en el norte del país, ya estaba la situación así. Y bueno, lo que quiero decir también primero es que hablo pues como una periodista que vive en Ciudad de México, que no corre el riesgo que corren los periodistas en diferentes estados, ¿no? Que corren los periodistas locales que cubren día a día esto que llamamos la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues le voy a hacer así nomás, así. Voy a pasar diapositivas, pero porque es mi forma de acordarme, porque soy bien dispersa. Y bueno, entonces, en 2006, un grupo de reporteras fundamos lo que llamamos Periodistas de a pie. En ese entonces éramos periodistas que lo que queríamos era cubrir la violencia, la pobreza. Yo venía de una experiencia de haber viajado 2 años por Latinoamérica y había ido a muchas redacciones porque estaba muy desesperanzada e iba preguntando en diferentes lados, pues, ¿cuál es la fórmula? Si hay una fórmula en que el periodismo pueda cambiar las cosas. Me encontré con una red de periodistas sociales en Brasil, encontré diferentes periodistas que me dijeron ellos cómo trataban de incidir. Regresando a México en 2006, pues platicando con otras colegas que nos quejábamos de que no nos publicaban en los medios las notas que cubríamos, pues decidimos crear una red, le pusimos Periodistas de a pie. Pero la realidad nos rebasó. En 2008 recibimos el primer mensaje de ayuda pues de colegas periodistas de Ciudad Juárez, ¿no? Acaban de matar a un reportero, el Choco, y yo cubría Ciudad Juárez, entonces pues ahí de alguna manera sin quererlo cambiamos la misión y empezamos a capacitarnos, a pedir ayuda a periodistas colombianos y ahí pues es bien importante, bueno, el trabajo que se hizo desde Verdad Abierta y Marta Ruiz era, primero María Teresa Ronderos, luego Marta Ruiz, eran nuestros referentes, ¿no? De periodismo que trata de explicar qué hay detrás de esas violencias, ¿no? Recibimos esas capacitaciones, a la que sigue, y lo primero que vimos o que hicimos, para esto, bien interesante, porque cuando lanzamos la convocatoria de capacitarnos, siempre llegaron puras mujeres. Los hombres estaban desaparecidos, estaban borrados, y es algo bien fuerte porque todo el mundo me pregunta nos preguntaba que si periodistas de a pie era para mujeres, y yo decía, no, pues estaban invitados, pero llegó uno o llegó dos, o cuando había que organizarse ya no estaban, ¿no? No se quedaban a las reuniones. Entonces, bueno, hicimos muchas coberturas sobre la violencia, sobre cómo no se debía cubrir. En ese momento teníamos muy claro pues, que el gobierno estaba culpando a las víctimas de que les pasó lo que les pasó porque en algo malo andaban y teníamos que contar otro relato, ¿no? El relato de quiénes eran estas personas y de ahí de alguna manera salió esta pues como compromiso, promesa de sin quererlo, ¿no? Fue como de siempre o de tratar de cubrir desde la perspectiva de las víctimas y no dejar la narrativa a los periodistas que cubrían la nota policíaca. En ese entonces era lo del ejecutómetro, que contábamos el muerto diario de cada día, el ejecutado que le decían. Entonces fue tratar
eso, de poner a la víctima en el centro y de contar otro relato distinto al oficial. ¿La que sigue? Otra de las cosas que también empezamos a hacer es trabajar en red, ¿no? Eso como que se dio orgánico, empezaron a surgir, o sea, periodistas de otros lados que iban a los talleres, empezamos a hacer talleres de seguridad física, digital, y después le metimos lo emocional, y creo que lo psicoemocional ha sido una de las cosas más importantes y que más se necesitan en términos de seguridad. Empezamos a trabajar en redes y de repente pues se creó la red de periodistas de Ciudad Juárez y se fueron creando en el país diferentes redes también para protegerse entre todos, pero también con este enfoque de derechos humanos y de contar otro relato de lo que estaba pasando, ¿no? Es interesante porque ahí yo siempre digo que voy a escribir un manual de antiperiodismo, porque lo que nos pasó en México, y aparte el subtítulo es úsese en caso de emergencia nacional, porque pues todo lo que nos enseñan en la escuela de periodismo no aplica, o casi todo no aplica en estos momentos, ¿no? El trabajar solitarios, pues es muy peligroso. Desde que te dicen identifícate de inmediato, lleva tu credencial de prensa, no, a veces la tienes que esconder y tienes que, no sé, al final de una cobertura peligrosa, yo siempre digo, al final hay que entrevistar al presidente municipal porque seguro es narco y de ahí irte corriendo porque ya les avisaste que estás, no sé, bueno, o sea, como diferentes cosas, porque las lógicas que nos enseñaron en el periodismo, por ejemplo, decirle a personas que estamos entrevistando que quizás es peligroso que nos den esta información y reflexionar con ellos si se puede sacar, cómo sacar la información, qué hacemos, pues para cuidar a la gente, es otra de las lógicas que no, pues que muchas veces nos preguntan de por qué hacemos eso, si es como sabotear nuestras historias, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho con mujeres, si quieres rápido, somos mujeres, hablamos pues, en los talleres esto de mapear los impactos, pero después de esto de mapear los impactos empezamos a hacer la que sigue, trabajos colectivos, ¿no? Por ejemplo, lo de la masacre de los 72 migrantes fue como del primer trabajo colaborativo, ahí nos invitó una escritora y periodista, Alma Guillermo Prieto, 72 periodistas, 72 fotógrafos, la que sigue. Luego, también cuando asesinaron a Gregorio Jiménez en Veracruz, hicimos una comisión de la verdad y viajamos a Veracruz a investigar el asesinato y a mostrarle, o intentamos mostrarle a la Procuraduría que sí se podía investigar. Hicimos una página web que presentamos a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Y bueno, la que sigue, hemos hecho así como diferentes investigaciones, o sea, como pensando, bueno, si somos tantos, nuestros medios no nos gustan siempre, no nos dejan hacer lo que queremos, no les interesa, pues nosotros en nuestros ratos libres sí podemos hacer otras cosas, ¿no? De ahí, por ejemplo, un grupo de colegas hicimos un mapa de fosas, el Mapa Nacional de Fosas en 2008. Hace poco sacamos en Quinto Elemento Lab, la organización donde ahora estoy, el mapa de los 100,000 desaparecidos y cómo fue evolucionando las desapariciones, ahí en servicio de lo que pensamos que necesitan las familias. O hicimos el primer registro nacional de cuerpos no identificados antes que el gobierno, y son experiencias que hemos durado hasta de 2 a 3 años, periodistas de muchos lugares tratando de rastrear esta información. La que sigue. Hemos tratado muchas veces o no sé, la búsqueda también a mí y a otros nos ha llevado a hablar con perpetradores, ¿no? Con victimarios. Ha sido bien difícil. Yo creo que las diferentes veces que he tratado, ha sido súper peligroso. Muchas veces la pensamos 3 veces porque aquí todavía no están encarcelados, porque pueden salir mañana, porque desde la cárcel te pueden mandar a amenazar. Es parte de hablar con víctimas y victimarios. Ha sido un poco complicado, pero se ha tratado. Y bueno, otra de las cosas que aprendí en esto es cómo usar dentro de esto de la
del periodismo que buscaba cuando hice mi viaje, el que llamaba periodismo esperanza, que luego lo bautizamos como periodismo de lo posible, pues tratar de incorporar al ejercicio periodístico otras preguntas que no sean solo el qué pasó, ¿no? El hecho, cuáles fueron los impactos, también cuáles fueron las responsabilidades, ¿no? ¿Quién fue el responsable o los responsables? Eso que muchas veces no se puede publicar, ¿no? O sea, a veces publicar lo de los responsables es muy riesgoso, pero incorporar las preguntas a la gente es qué explicación le da, porque la gente tiene una explicación que muchas veces desconocemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que no ocurra y qué le ha ayudado a salir adelante, ¿no? Eso luego vi que es muy parecido al método psicosocial o el enfoque psicosocial. La que sigue. Y la que sigue. He hecho pues como 3 experimentos en este tema, que es encontrar o ubicar, explorar las soluciones. Alguna gente le llama periodismo de paz, a mí me gusta llamarlo periodismo sobre lo posible. Hicimos una historia, un libro que se llama Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, que era eso, hablar de lo que sí. Al final del sexenio de Calderón nos preguntamos cómo habíamos cubierto el sexenio y nos dimos cuenta que habíamos muchas veces mostrado a las víctimas inmóviles, derrotadas, y que no era así. Entonces, que teníamos que explorar lo que sí se había logrado, lo que sí se había hecho, y contagiar a otros, o lo que se logró con este libro, que fue ir contra nosotras mismas, ir contra esto que el periodismo solo busca quizás la tragedia, o que el periodismo solo habla de malas noticias, era sin huirle a hablar del impacto, mostrar lo que sí habían logrado las víctimas o la sociedad, las personas que se habían organizado, o los grupos de tuiteros, o qué había pasado después de la masacre de Villas de Salvarcar, así. La que sigue. Ahora acabamos de empezar otro que se llama igual Historias desde los territorios, periodismo de lo posible, que es con periodistas comunitarios que participaron en una convocatoria y vamos a sacar 12 podcasts de historias de resistencia, y lo que queremos es que con este periodismo que se enfoca en lo que sí se logró, en lo que sí se puede, que se contagien otras comunidades, y ahí nos enfocamos en el cómo fue posible, ¿no? Ahí es bien importante que no caer en una historia rosa, que no sean historias individuales, sino que sean de colectivos, que no se vea una solución, sino es la solución por ahora, porque este es un proceso, y que no es cierto que hay un final feliz, o generalmente no hay un final feliz, pero sí hay aprendizajes. La que sigue. Y otro que hicimos el año pasado fue también una serie de podcast ahora de los métodos de búsqueda de las madres buscadoras. De este al otro, 2. Y bueno, estamos tratando mucho de entender las lógicas de la desaparición. En este caso, porque ahora también fundé un sitio web que se llama ¿Dónde van los desaparecidos?, creando una red de periodistas que cubren desapariciones, y al mismo tiempo también en esta red de articulación ante emergencias que vivimos los periodistas, ¿no? Bueno, sabemos pues que este es el peor año, según Reporteros Sin Fronteras, en cuanto a asesinatos de periodistas, y México es el país más peligroso para ejercer el oficio. Entonces, pues cada asesinato nos pega de diferentes maneras. Y bueno, para esto también me creé una serie de talleres que se llaman Cómo cubrir el dolor, que es un poco el abordaje o cómo entrevistar a las víctimas, pero también al mismo tiempo hablamos de qué hacemos con nuestro propio dolor, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que después de tantos años de cubrir tanta violencia, nos estamos quedando muchas veces sin palabras, de repente ya no podemos escribir, de repente el miedo es incontrolable. Entonces, ahí ese tipo de talleres es para gestionar el tema de los riesgos, el tema del mapeo más de actores, porque ya cualquier nota, aunque sea una nota ecológica, cualquier nota tonta, te toca con que ya te amenazaron, con que había intereses que no entendías,
con que había un militar por ahí y ya estás en riesgo. Entonces, como que lo que estamos intentando, o un poco el objetivo es esto de cuidarnos más, de aprender más, hacer estos métodos de análisis y también pues trabajar con nosotros y construir redes, porque las redes salvan vidas, ¿no? Y la que sigue, ya no sé, bueno, ese es el de tal, el de lo que queremos, de las estrategias en seguridad, y luego otros dos. Bueno, y en el trabajo que hacemos, esta red de periodistas que cubrimos desapariciones, sí estamos intentando eso, no nada más entender, saber cómo, trabajamos 3 temas: cómo entendemos, cómo narramos y cómo investigamos las desapariciones, pero también el cómo nos cuidamos. Lo que queremos es fortalecer estos núcleos de periodistas críticos de investigación, porque eso es lo que nos une, ¿no? Que somos periodistas, que no estamos conformes en cómo se está narrando la realidad, que queremos estar cerca de las víctimas. Y bueno, este es un taller que hicimos en Guadalajara, de una de las redes o de uno de los encuentros que hicimos, y este es un momento justo en donde lo que tratamos es de tocar de nuevo el sentido de lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho pensar el periodismo como una comisión de la verdad en tiempo real. Claro que es una verdad pues imperfecta, luego vamos descubriendo otras cosas, pero pensar que lo que estamos haciendo hoy va a servir para un futuro, lo que estamos documentando, para cuando la justicia sea posible, para cuando haya una comisión de la verdad real. Nuestra información que estamos en el día a día, que estamos en el día a día generando, lo que estamos investigando, sirva como insumo para esta comisión, ¿no? La que sigue. Entonces, por eso este tema, bueno, de reencontrarnos con el sentido de lo que hacemos y todo el tiempo estarnos cuestionando. Por ejemplo, ahorita estamos mucho pensando en esto, bueno, una de cómo cuidarnos mejor, ¿no? También hemos hecho más vínculos, por ejemplo, con grupos feministas. A mí siempre me salvan la vida. Yo digo, aquí están las redes de feministas, siempre están ahí con las organizaciones que nos dan atención psicosocial y nos están enseñando también a entendernos, a entender el miedo, a entender si lloramos, a quitarnos también de culpas, a capacitarnos mejor y también entender que lo que nos pasa como colectivo, que muchas veces se rompen los colectivos, nos peleamos o alguien ya no quiere cubrir más o lo que sea, o sea, como que no considerar que es algo, que es un problema de uno, sino que es el efecto de la impunidad y que este país, o sea, dejar de verlo como estoy loca, me está pasando esto, sino verlo como nos está pasando a todos estos y tenemos que cuidarnos. Y si nos tenemos que cuidar, no es por egoísmo, sino porque el país no va a cambiar. Si cubrimos desapariciones, por ejemplo, si cubrimos feminicidios, si cubrimos defensa de territorio, pues esta va a ser una lucha de muy largo plazo. Tenemos que durar 10, 20 años, entonces mejor hay que hacerlo de una manera que sea más sustentable para nosotros, donde nos cuidemos nosotras y crear esos mecanismos, ¿no? Entonces, como decía, pues estamos todo el tiempo tratando de pensar qué más, qué sigue. Una de las preocupaciones es cómo les llegamos a las nuevas generaciones que se informan por TikTok. Y ahorita estamos muy pensando qué se puede hacer con eso, cómo hacemos un periodismo más territorial, fortalecer las redes y también lo que nos falta mucho es meternos a las lógicas económicas, a los negocios que hay detrás, pues no sé, de las desapariciones, del desplazamiento, del despojo, de las diferentes cosas que estamos cubriendo aquí en México. Y bueno, muchas gracias.
Gracias, Marcela. Y finalmente, para cerrar no solo esta mesa, sino también esta serie de participaciones que hemos tenido el día de hoy, vamos a escuchar desde la espiritualidad, que ya se ha comentado por acá con Pietro. ¿Qué nos tiene que compartir, Monseñor? Buenas tardes. Gracias por invitarme a este foro. No tenía preparadas imágenes, no sabía que se podían poner, no me imaginaba cómo iba a ser el foro, pero qué bueno porque lo que había preparado es un poco diferente y más bien quiero retomar algunos aspectos a lo largo del día. Ya nos decía Pietro que han aparecido muchas veces las palabras paz y seguridad y sobre todo paz. El tema mismo es construcción de la paz. Es un valor universal, pero también en riesgo de resquebrajarse totalmente. Sin embargo, también alimentamos la esperanza. Ciertamente no es algo fácil. Es algo difícil, pero no imposible. Ahora, la espiritualidad no es remontarnos a las alturas dejando la realidad. De alguna manera, a lo largo del día, se ha ido tocando en diferentes momentos la espiritualidad. Depende cómo la entendamos. Si es alejarnos de la realidad, un espiritualismo es equivocado. Más bien una espiritualidad que integre toda la realidad y le dé plenitud. Desde la espiritualidad, la paz es shalom en la Biblia. Es la armonía en 4 direcciones. Conmigo, con los demás o las demás, con Dios, con la Madre Tierra. Dice Chiara Lubich, construir la paz requiere tener un corazón nuevo para amar a todos y ojos nuevos para mirar a cada persona como candidata a la fraternidad universal. Procurando tener esa mirada hacia nuestro interior. ¿Nuestro corazón es nuevo para amar a todos? ¿Nuestra mirada es nueva para mirar a cada persona como candidata a la fraternidad universal? En nuestro interior vemos que hay muchos ejemplos, testimonios de paz, pero también testimonios de guerra, de violencia, de conflicto. Necesitamos reconocerlo, admitirlo. El Papa Francisco lo dice, todos somos pecadores y los santos son los que más reconocen su pecado. Pero también en nuestro interior hay semillas de paz. San Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, menciona que la paz se construye sobre 4 pilares: la verdad, la justicia, la libertad, yo diría la auténtica libertad para especificarlo, y el amor. El Papa San Juan Pablo II, en estas jornadas mundiales de la paz que se han retomado de diferentes maneras, perspectivas para construir la paz, ha mencionado como un deber permanente, una misión permanente. Así, por cierto, ahí tenemos 54 mensajes, porque la primera jornada mundial de la paz fue en 1968. Y este año fue el mensaje número 54, en que se toma de diferentes maneras esas 4 direcciones de relación: conmigo, con los demás, con Dios, con la Madre Tierra. La creación,
o como dice San Francisco de Asís, la hermana madre tierra. Viendo más hacia nuestro interior, hay dos tipos de semillas o de plantas que se manifiestan en nuestra palabra y en nuestras acciones. La semilla y la planta del engaño, del conflicto, de la división. Y también la semilla o la planta de la verdad, de la justicia, de la libertad, del amor, del perdón, de la solidaridad, de reconocer la dignidad de todo ser humano. Nosotros decidimos qué semilla o planta regar. Y de hecho lo vamos decidiendo cada día, cada momento. A lo largo de este foro hemos ido imaginándonos y viendo hechos en que nosotros, humanidad, hemos regado la planta de la violencia. Pero también tenemos muchos ejemplos en que hemos regado la planta de la verdad, de la unidad, del amor, del perdón, del reconocer la dignidad del ser humano. Bien, en 2 momentos he hablado del enfoque psicosocial, Jenny en la mañana y ahora Marcela. De hecho, las emociones son como un semáforo que nos indican qué es lo que estáis viendo en nuestro interior. La emoción de ansiedad, de turbación, de desesperación, es una luz roja que nos está diciendo algo hay allí que debe atenderse, que nuestra conciencia nos lo está diciendo. Y las emociones de alegría, de agrado, de gozo, de júbilo, son luz verde que nos indica que las cosas van bien. Entonces es valioso tener en cuenta este semáforo para corregir, rectificar o para consolidar. Y esto en línea de la espiritualidad es reconocer que la paz es un don de Dios y una tarea humana. Y San Pablo mismo dice, Cristo es nuestra paz. Y unió a 2 pueblos que estaban enemistados, los judíos y los no judíos. Pero el mismo Cristo Jesús se encarga de turbarnos cuando dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. En un domingo reciente ha aparecido este texto. La cita la he tomado de San Mateo, el evangelio era de San Lucas. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que no malinterpretemos su paz con un pacifismo que lleve a la confusión, a la mediocridad, a la cobardía, al error. Buscar la paz con Jesús y en Jesús nos lleva a la decisión de seguirlo y dar testimonio de Él completamente, no a medias. Muchos ejemplos, Marcela, que nos ha dado de periodismo son de esa paz que no se puede quedar uno a medias. Y también Pietro nos ha hablado de estos ejemplos y a lo largo del día. La auténtica paz nos hace recordar una frase latina que aprendíamos mucho. Y en español es, si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra, pero la guerra con Jesús. No en que nos neguemos a nosotros mismos. En los pueblos originarios he ido encontrando
este aspecto de la paz con una expresión que me va llenando mucho en la medida que los voy conociendo: el buen vivir con gran respeto. Y fijándome en los 4 idiomas básicos de nuestros pueblos, Tzeltal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, incluso es algo muy profundo. Lekirkush lejali chel tamuk, lekirkush lejalil sogyi chel tamuk, wen justa yaleli yukoti kushbilla, ojle jalekil lekilatiki, jaka ocho shija habitiki. En los pueblos originarios se saludan no con el buenos días o buenas tardes. Eso es muy breve y muy seco. ¿Cómo está tu corazón? Es un saludo muy profundo. Saludémonos así. ¿Cómo está tu corazón? Y no un bien o mal, sino más a fondo. Digamos lo que traemos que nos perturba o que nos llena, que nos da plenitud. Y construyamos paz con este espíritu de Jesús. El camino de la paz no implica, dice el Papa Francisco, homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos, donde todos ganemos. Existen diversas maneras de mirar las dificultades y buscar resolverlas. No peleemos por tratar de uniformar los criterios, sino unirnos en el proceso y en los resultados. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerada siempre la promesa que lleva dentro de él, promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Y habla el Papa Francisco en la encíclica sobre la fraternidad y la amistad social de la arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad y la artesanía de la paz que nos involucra a todas las personas. En este foro yo he ido viendo que hemos estado trabajando con arquitectura de la paz. Representamos a muchas organizaciones e instituciones y queremos trabajar en armonía, sinodalmente. Y también nos vamos con inquietudes, algunas preguntas ya resueltas y han brotado más inquietudes, más preguntas, pero para caminar ayudándonos. Y la paz no nos dirá que hay punto final, no nos da tregua, exige el compromiso de seguir trabajando. Persistir en la lucha por favorecer el encuentro en paz conmigo, que quiere decir decido estar en la verdad, hablar y actuar con la verdad, con la justicia, con la libertad, con el amor. Y también al dialogar, escuchar con esas virtudes y valores y acompañar para que crezcamos en esa vivencia, en ese ejercicio de virtudes y valores, caminando juntos con la certeza de que Dios nos ama. Yo desde luego parto de mi convicción católica de Dios trino y uno, pero Dios como ser supremo que nos ha creado y que nos ayuda a caminar. He recibido el encargo del episcopado mexicano de encargarme de el diálogo ecuménico e interreligioso. Hay muchos retos aquí en San Cristóbal de las Casas, en la diócesis, porque hay mucha combatividad, como que se añora todavía la época de cristiandad, donde prácticamente el 100% de los mexicanos eran católicos. Poco a poco va disminuyendo el porcentaje de católicos y eso nos enferma. Que no nos enferme, más bien caminemos en el espíritu de la libertad religiosa.
Ayudémonos a compartir nuestra fe y en aquello que nos divida, doctrinas, ideas, no nos peleemos y busquemos caminar juntos en aquello que nos une, a favor de la vida, a favor de la paz, a favor de la justicia. Lo hemos estado haciendo de muchas maneras. Gracias por todo lo que me van enseñando en ese caminar juntos, aunque haya diferentes creencias. Y que sepamos reconocer en el centro de la construcción de la paz a la persona humana, que es hijo o hija de Dios, que es ser humano, y que valoremos su altísima dignidad y el respeto por el bien común, con la opción por los pobres. Debe conducirnos a la amistad con los pobres. Y los más pobres y los más descartados, que los tengamos en cuenta en nuestra palabra, en nuestra acción, en nuestro servicio. Incrementemos la reconciliación con Dios y la reconciliación fraterna. Incrementemos la oración por los que sufren extorsión, por los desaparecidos y asesinados, por sus familias que padecen esta situación. Oremos por los niños y jóvenes que son capturados para el crimen organizado. Oremos por los actores de violencia para que se conviertan. Por todos, para que seamos más constructores de paz, como artífices, arquitectos o artesanos. Impulsemos y reconstruyamos el sentido comunitario de nuestras comunidades. Ya nos lo decían también, lo que ha ayudado en Guerrero, en Oaxaca, y lo que a veces dificulta en programas individualizados. Busquemos ser más hermanos con los migrantes, no los despreciemos. En lugar de ser un estorbo, con su creatividad pueden ser una ayuda al progreso de nuestra región, de nuestra patria. Tengamos conservatorios por la paz como este que estamos llevando el día de hoy y que estemos con disponibilidad, en nombre de Dios, a seguir trabajando por Shalom, la paz, el buen vivir con respeto, con cariño entre todos. Que Dios nos bendiga en nuestros afanes. Gracias, Monseñor Rodrigo. Decíamos al inicio que parece que nada tenía relación, ¿no? Pero voy a citar a Tatik Samuel cuando decía caminar al lado de los pueblos. No al frente para decir cómo, no atrás para empujar, sino al lado. Y lo que hace el arte, la educación, la espiritualidad, el periodismo, es ir al lado de los pueblos y de las víctimas, diría yo. Que creo que esa es la clave que nos da esta mesa. Nada que no sea con las víctimas y los pueblos al frente. Y entonces el periodismo, el arte, la espiritualidad, consciente, permanente, acompañándoles, no diciendo cómo, no presionando cómo, sino acompañando todas las claves, las luces que las víctimas y los pueblos nos dan. Gracias a los ponentes de esta mesa y ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya sé la hora que es, ya nos dio el mal de después de comer, ya queremos ir por el café y la chela, pero antes de eso, hagamos las últimas preguntas de esta tarde para continuar los trabajos estos días. Así que por allá hay uno, si me ayudan con el micrófono, acá hay otro. Yo confiaba en esa energía de el último esfuerzo. Bueno, muchas gracias por las ponencias. Bueno, acabamos de pasar 2 años de pandemia, de aislamiento, de no encontrarnos. Y esta importancia de estar en las calles que decía Pietro se ha perdido porque además, dada la situación no solamente de la violencia, del cambio climático, de todas estas cosas, todo lo hemos visto pasar a través de la televisión y lo hemos normalizado. Entonces, creo que de alguna manera también ha tenido todo esto un impacto pues muy grande
sobre la incapacidad de responder adecuadamente a todas estas amenazas de la violencia, el cambio climático, la contaminación, la pandemia misma y ahora la violencia, la guerra. Y creo que también hemos encontrado soluciones fáciles, lineares, como las vacunas para la pandemia, donde también pues, nos han legado la amnesia de esos momentos en los cuales la inmovilidad por la pandemia se detuvo y la naturaleza reaccionaba positivamente. Pero todo eso lo hemos olvidado y hemos estado ahora pues muy sosegados en nuestras casas. Y creo que la palabra desasosiego es algo que tendríamos que rescatar para la paz. Quizás esto lo quisiera relacionar un poco con las palabras que acabamos de escuchar. Una paz desasosegada no es una paz, es una paz que nos reta realmente a activarnos. Hemos visto, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, donde hemos presenciado, atestiguado un incremento de la violencia, pero ninguna manifestación, pocas manifestaciones, pocas acciones. Yo celebro mucho la posibilidad ahora de encontrarnos para realmente empezar a hacer algo. Vemos también, escuchamos noticias de que México, por ejemplo, ha hecho una demanda en contra del tráfico de armas y no hay una reacción de la sociedad civil porque es algo del gobierno. Entonces, se filtran datos del ejército, donde el ejército también trafica armas y deberíamos estar ahorita activos exigiendo también un embargo a la venta de armas a un ejército que está filtrando también armas al narcotráfico. Yo creo que estamos demasiado sosegados y creo que tenemos que sacudirnos para realmente actuar. Cuando no hay formas creativas de responder a esa violencia estructural, la violencia se distribuye abajo, se potencia, eso lo decía Fanon, es decir, esa incapacidad de violencia ahora la encontramos en las casas, la violencia contra los niños, contra las mujeres, en las escuelas, el bullying en los barrios, y creo que tenemos que aprender a reaccionar respecto a todo esto. Creo que es un buen llamado, creo que yo celebro la posibilidad de encontrarnos nuevamente, pero creo que también tenemos que salir a la calle, tenemos que unirnos, caminar sí al lado del pueblo, pero también darnos cuenta que también en cierto modo somos víctimas, no solamente son las víctimas, los muertos y sus familiares, nuestra vida se ha cambiado, se ha trastocado y quizás hemos normalizado el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que actuar, si no en 5 o 10 años la situación va a ser muy diferente de lo que vemos ahora. Dejemos de normalizar la violencia. Gracias. Gracias. Había de este lado, en el balcón. Sí, gracias. Es muy concreta, es cómo operar, es para Pietro Ameglio, cómo operar este concepto de frontera moral en lo que se ha enunciado como posibilidad y como propuesta de promover espacios de diálogo con los victimarios. ¿Es posible? ¿Se ha hecho? ¿Y cómo se ha hecho? Gracias. Gracias. Una más, aquí abajito. Igual quizás un poco enlazando ambas, para Pietro estuvo manejando este concepto de frontera moral y que nos puede empujar hacia una resistencia civil pacífica. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Qué mecanismos se dan? Porque el hecho es que se está moviendo esta percepción de lo moral y cada vez nos van sucediendo más cosas, pues también puede empujarnos hacia otros lados, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Hay alguna o ya vamos pasando el micrófono? Yo creo que. Si quieres de aquí para acá, o otros para ti. No sé si alguien más. Pues parece que no, si quieres, vamos a lo que se animan. Allá hay una mano.
Buenas noches. Mi pregunta es para la compañera. Entendemos que la comunicación es una apuesta política, ¿no? Sobre todo cuando se hace de esa forma contrahegemónica, social, popular. Y mi pregunta va dirigida a cómo hacer que esa comunicación sea sustentable, ¿no? En Colombia ha pasado que es muy difícil hacer redes comunitarias de comunicación y hay algunos avances, pero es muy complejo frente a ese poder que tienen medios de comunicación que son tan avasalladores, y nos pasa lo mismo compartiendo, por ejemplo, la experiencia con los procesos sociales de periodismo desde Chile. Entonces, ¿cómo hacer para que esos procesos sean sustentables y cada vez lleguen más a la comunidad sin estar sujetos también a las dinámicas de comunicación capitalista, ¿no? Neoliberal, porque también es cierto que a través de las redes de comunicación, de las redes sociales, a pesar de que se ha democratizado la información, también hay una barrera, y es en la forma en la que se venden los sentidos y los sentimientos como unas sensaciones que pasan de un momento a otro. Entonces basas una pantalla y tienes información importante en una plataforma como TikTok y de repente hay un video gracioso y pasas de una sensación a otra en cuestión de segundos, y siento que eso también afecta mucho la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que cada vez se rompen más las conexiones, ¿no? Personales, el no poder entender y hablar con el otro y entender esos sentimientos, sino que todo sea de una forma tan fugaz y que contradice la forma en la que las comunidades, o al menos los pueblos indígenas, hemos querido comunicar. Gracias. De aquí para allá. Siempre lo mejor llega al final, entonces ahora enfrentar un tema tan así, esta hora me matarían, pero el ejemplo de las preguntas o lo que hemos tratado así con mucha humildad pequeño en estos 15 minutos es lo que se decía justamente en la segunda mesa, de que hay ciertos conceptos que pueden detonar formas de acción poderosas. Y una cosa antes de esto, como bajando el avión, es que no hay manuales. Y además México, nosotros trabajamos mucho con la idea de laboratorio de paz y no violencia. Paz, comunidad y no violencia. Tenemos como 8 años con un proyecto, porque Gandhi hablaba de mis experimentos con la verdad. Así se llama la autobiografía de Gandhi, un libro que hiper recomiendo de leer y muy interesante para aprender otras formas de lucha. Y el experimento, la idea de laboratorio de paz, comunidad y no violencia, que es el proyecto que tenemos en la UNAM, en San Ildefonso y en comunidades, tiene que ver con hacer experimentos sin miedo a equivocarse. Gandhi tiene una idea poderosa que dice que si hoy digo algo, y aplíquenmela, creo que Lolis y más de una, Miguel, me la podrán aplicar, y la semana pasada dije lo opuesto, olvídense de lo que dije la semana pasada y hagan caso a lo que dije hoy. O sea, ser coherente no quiere decir siempre pensar igual. Pero claro, estamos hablando de gente que busca la coherencia y la verdad, no que cambia según las circunstancias. Pero esto es muy importante en el tema de estas preguntas y en el tema de la resistencia civil, porque hay que aprender de las experiencias sin miedo a equivocarse. Y hay que entender que no hay manuales y que no hay métodos previos cerrados. Los métodos y el principio de realidad se construyen en cada realidad, como nos han explicado también todos los ponentes anteriores. Entonces, lo importante es captar la idea y el poder atrás del concepto, y en la realidad ir cada uno experimentando. A mí me apasiona construir permanentemente experimentos. Creo que esto es un gran experimento, como la plataforma lo es desde hace 3 años. La frontera moral es un tema muy importante, individual y social. Yo trabajo mucho con gente joven, mucho, desde hace décadas. Cuando una gente joven entiende que tiene que aprender a construir su frontera moral primero individual, su vida cambió.
Lo he visto hasta el cansancio. También la gente adulta. Cuando toma conciencia que tiene una frontera moral y que no puede dejar que la penetre en todo el tiempo el orden social, y muchas veces la frontera moral es penetrada por la gente que más nos quiere, porque muchas de las violencias entran por el afecto. La abuelita que nos lleva el domingo a misa, nos compra un helado y nos ama más que nadie, que va a estar con Dios. Yo voy a estar en el infierno, la abuelita va a estar con Dios. Nos dice, no te juntes con ese, ¿ves que anda tatuado? Se junta con gente rara, fíjate, anda de guaraches, quién sabe en qué ande. Nos está inyectando el prejuicio, nos está inyectando violencia para cuidarnos. Entonces, este tema de la frontera moral individual y social son dos cosas diferentes, pero que cambian la vida de las personas. Yo lo he visto siempre. Y en lo personal, hasta que uno se muera, tiene que cuidar su frontera moral, que no es una barrera, una fortaleza. Se puede correr o restringir según lo que uno conozca, porque la frontera moral cambia con el conocimiento. Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un victimario? Voy a decir una pequeña experiencia en 15 segundos en la que estamos. La frontera moral se construye a partir de una ruptura en el otro, intelectual, epistémica y moral. Si no hay ruptura, no existe la idea de frontera moral, porque nadie que cambie algo de lo que pensaba antes va a cambiar algo a futuro. Se tiene que romper algo en el pensamiento anterior. Entonces, el gran arte de la educación es construir rupturas intelectuales, epistémicas y morales con quienes estamos. Y necesitamos a los jóvenes para que nos construyan a nosotros. Yo hoy me voy lleno de rupturas, de cosas, de principios que escuché. Me han cambiado cosas y agradezco muchísimo. Entonces, la base es la pregunta de cómo construir algún tipo de ruptura en quien tengo enfrente, que puede ser el presidente, el secretario de gobierno, el narco, mi jefe, mi esposa, mi hijo, yo mismo, pero rupturas constructivas. Y entonces nosotros, por ejemplo, ahora, bueno, un tema de paréntesis de medio segundo, creo que ya estoy mal. La primera batalla es moral, no es material. El que tiene la AK-47 o el tanque en la clave de la resistencia civil y la no violencia no es un signo de poder, es un signo de debilidad, porque no puede resolver en otra forma más que aplicando la violencia. Cuando un papá le da una cachetada a un hijo y le dice cállate, es el momento de mayor debilidad de su vida, aunque parezca que es la ley, soy el rey y hago lo que quiero. Uno tiene que cambiar el cassette de cómo ve el orden social y las violencias, si no cae en la espiral de la guerra. Entonces, con un chico que es el asesino o participó en la desaparición de un chico joven que era su vecino por una moto, por una moto, la promesa de una moto porque no la tuvo en Ecatepec, en un penal, ha habido un pequeño proceso tirado por la banda del narco, abandonado, 22 años, 40 años por secuestro, todavía no está sentenciado, pero es lo que le van a dar, tirado en un penal. Dices, bueno, la ruptura empieza con el amor, empieza con el hecho de que es un ser humano porque lo han construido para victimar, deshumanizándolo, y su frontera moral, por un lado, la ruptura, ¿sabes qué fue? Reconstruir la relación con el que mató, que era su amigo, y lo entregó, yo no sé si lo mató, lo entregó por una moto que nunca le dieron. Y decirle hasta, bueno, lo digo con humildad, no sé, que esta oportunidad de cambio moral se la está dando su víctima. Eso lo quebró. Y yo lo creo profundamente, y lo cree el cura anglicano que lo está haciendo con nosotros. Y entonces la frontera moral de él tiene que ver con la disminución de su condena. Él va a escribir lo que pasó, está en ese proceso de que humanizó a su víctima. Esa fue la frontera que no estuvo dispuesta a correr con más silencio.
y también, por otro lado, la parte práctica de que su vida está acabada, tiene 22 años y puede tener reducción de condena si escribe en un papelito en forma anónima qué pasó, para que la familia descanse un poco, ¿no? Entonces, sí, es una construcción, pero algo él decidió que no iba a correr más la frontera moral en el tema del silencio y que podía dar algo de tranquilidad a la familia sabiendo dónde estaba el cuerpo, escribiendo unas líneas y que además él podía reducir su condena. Es un ejemplo así pequeño, humilde, totalmente real de ahora, ¿no? Sí. Bueno, a mí no me preguntaron lo de los perpetradores, pero yo he entrevistado como a varios periodistas que, pues, que hacen entrevistas con, no sé, líderes de las maras en Centroamérica o con gente del narcotráfico. Y siempre, bueno, preguntan, o sea, con las condiciones, bueno, eso es por una parte, y por otro, también he seguido de cerca lo que han hecho en Colombia, que yo admiro mucho, y yo le decía a Marta, y llevo varios tiempo diciendo que es como un buen momento de estudiar o de ir a ver lo que pasó en Colombia, porque cuando veíamos las transmisiones de la Comisión de la Verdad, o en algún momento que me tocó entrar a unos de los juicios de justicia y paz, ver a los paramilitares, por ejemplo, contando lo que hicieron y diciéndole a las familias, pues, por qué mataron a su familiar o por qué lo desaparecieron, para mí fue sorprendente, me hizo reflexionar mucho, y en las transmisiones que pude ver, y que bueno, me gustaría más que Marta contara, pero las transmisiones que pude ver de los soldados hablando sobre por qué asesinaron gente y cuál era la compensación económica que ellos recibían por lo de los falsos positivos, ¿no? Que las enterraban, las hacían pasar por guerrilleros y pidiendo de alguna manera perdón. A mí me parece que, pues, que tenemos que ver en Colombia esto que casi nunca se ve, ¿no? O sea, están pasando cosas que, que yo siempre como periodista pregunto, bueno, ¿y en México cómo podemos hacerle, no? En México, pues, es diferente porque no tenemos procesos de justicia y paz o no tenemos estas tribunales, ¿no? Porque para los periodistas, o sea, a mí me ha pasado, en algún momento entrevisté a un general que era torturador, pero salió libre, ¿no? Y cuando salen libres, o sea, que pueden estar 3 días y al día siguiente se arrepienten de lo que dijeron o te dicen que no lo dijeron. O en un caso hablé con un tipo, bueno, estuve investigando todo el trama familiar de una persona que se dedicó a desaparecer personas y a disolverlas con ácido. Pues también, o sea, como que al día siguiente hubo una fuga, o esas semanas hubo una fuga en la cárcel y él estaba a punto de fugarse, su célula estaba todavía activa. Entonces es un poco complicado todavía aquí, pero bueno, hay periodistas que lo hacen. A uno de los que entrevisté, pues para ver cómo lo hacía, era Javier Valdés, y justamente pues lo asesinó uno de los tipos pues, de los que escribió, ¿no? Entonces, ahorita creo que sigue siendo complicado, por lo menos desde el periodismo, y lo que vemos muchas veces es que se entrevista al perpetrador, al victimario, pero no se les confronta con lo que hicieron. Entonces, parece que dan recetas de cómo matar a alguien, te dicen hasta cómo desaparecer, cómo cavar una fosa. Eso lo vemos en muchos programas de televisión y lo vemos en muchas películas, de esa fascinación de que el sicario cuente la receta exacta, y como que no hay una investigación muchas veces más de fondo, ¿no? Y también, pues, como estamos glamorizando el narcotráfico en las series de televisión, y yo lo que digo es, okey, es importante en la serie de Netflix, ¿no?, de Narcos, que a mí me encantó, la verdad, yo sí soy fan de esa. Yo casi nunca las veo, pero esa sí me gustó, pero
pero siempre o sea, cuando conozco a los guionistas es, oigan, pero ¿por qué no confrontan y no nos muestran también qué hicieron? O sea, no nos muestren nomás el personaje, sino el daño que causaron, sus víctimas, o sea, qué generó eso y no nomás nos lo presenten como el glamour de todo eso, ¿no? Eso por un lado. Y para responderle a la compañera, pues eran como 2 preguntas, ¿no? O sea, de cómo hacerlo sustentable, pues yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Nosotras lo que logramos es pues trabajar en redes, justamente porque los medios no hay espacios muchas veces, no les interesa, incluso amenazan a reporteros que traen información crítica. Entonces, pues hay que hacerlo muchas veces por afuera de los medios, organizándose. A veces hay que buscar alianzas con quien sí puede, no sé, financiar esto. Hay que buscar becas, no sé, fundaciones, explorar con quién sí. Hay organizaciones, o sea, también he visto que algunos se juntan con ONGs que de repente no saben o están con el mismo tema, pero no saben cómo comunicarlo y pues para eso estamos los periodistas, ¿no? Pero ciertamente la precarización laboral es fuertísima y ahí casi casi es por amor al arte que, que logramos hacer estos trabajos. Ahora, ¿en qué plataformas? A mí, pues lo primero que hay que preguntarnos es a quién le queremos comunicar qué, ¿no? Y ver en qué plataforma usa. Nosotros cuando hicimos el de Más de 72, que es una serie, es un sitio web sobre masacres de migrantes, que también son esos trabajos colectivos, colaborativos de muchos años, y era sobre las masacres de San Fernando, y todavía a los 10 años hicimos, o sea, hace 2 años hicimos todavía el corte de caja. En esa, por ejemplo, la primera parte, y a mí me tocó ese coordinarlo, pues hicimos así como un sitio web súper acá, y que se movía, y que tal, y tenía líneas de tiempo y todo. Y un día, cuando vi a las mamás de los migrantes asesinados en la masacre de los 72, y les pregunté pues, qué les parecía el sitio web, ninguna lo conocía, pero cuando les dije, bueno, pues si quieren, mire, aquí está y tal, y se los mostré. Además, en ese sitio web lo que poníamos era la ropa, o sea, la ropa que se encontró en la escena del crimen, varios datos que podían ayudar a la gente a que, a que si tienen un familiar ahí, pues tengan una pista, ¿no? Y luego me di cuenta que no sabían navegarlo, ¿no? O sea que y la flechita de entrar y todo era tan sofisticado y los periodistas creemos que, ay, que todo mundo puede y pues no, fue bien difícil para ellas. Entonces desde ahí me pregunto mucho así de, bueno, pues quizás tenemos que hacer, quizás no fundar tantos medios, sino hacer cosas para Facebook, incluso para WhatsApp, y no sé, como que tenemos que cuestionarnos bien a quién le queremos llegar y, y cuál es el medio que usan estas personas, ¿no? Eso. Y bueno, y como digo, a mí ahorita mi duda y lo que estoy pensando mucho es cómo vincularlos con los más chavos si se están informando por TikTok, si estamos perdiendo esa conexión generacional, si se están informando así de 2, 3 minutos, si están siguiendo pues a puro influencer de los TikToks, ¿cómo le hacemos para transmitir también estos conocimientos? No sé, estamos como mucho pensando varios periodistas en esto de qué hacer ante esto y pues para también llegarle a más jóvenes y no llegarles a quienes ya nos leen y quienes ya saben pues qué es importante o esto o que hay que situarse al lado de las víctimas, sino pues explorar otras narrativas que bueno, eso también nos toca ahora hacer. Comento brevemente la resistencia civil pacífica, pues actuarla cuando ya no hay otra opción para sacudir conciencias y para lograr estar mejor que como se estaba, porque también puede provocar
un desaliento y entonces quedar peor. En cuanto a el diálogo con agresores y con víctimas, me ha tocado en los dos casos. Con el agresor, le ayudo a que se haga consciente de aquí entran las emociones, cómo te sientes, cómo está tu corazón, que recapacite en su acción y que alcance a advertir el mal que ha hecho con su agresión y qué tan dispuesto está a aceptar a la víctima, a dialogar, a pedir perdón, a hacer las paces, caminar juntos. En cuanto a la víctima, ayudarle a que acepte cómo se siente, que ya es bastante el dialogarlo, porque con frecuencia se hunden en su problema y verbalizarlo ya le empieza a liberar. Y cómo se siente con ese desahogar su corazón, que brote la esperanza de que puede haber una nueva situación en su vida y que esté muy atenta a la persona a otro riesgo de ser víctima, cuidarse y también no aislarse y ayudar a la persona víctima a que rescate que es persona digna y que recupere sus sueños, sus anhelos, especialmente que deseche la perspectiva del suicidio. Desgraciadamente está habiendo muchos suicidios de jóvenes, pero no lo dicen, solamente lo ejecutan. Para mí mi interrogante es, ¿qué pude haber hecho yo con quien se quitó la vida? ¿Qué me faltó? Y entonces ayudarles a rescatar el anhelo de seguir viviendo. ¿Por quién? ¿Por qué quieres seguir viviendo? Y que lo puedan responder con palabras y que les ayuden a seguir caminando y a ver que tienen mucho para dar. Y también saber perdonar. También si sienten mucho furor, incluso que le griten a Dios, pero no griten contra Dios, que desahoguen y que escuchen a Dios que está allí para tenderles la mano y el corazón y ayudar en cada caso al agresor o a la víctima a rescatar que personas que estén en paz, que den paz y que sean artesanos de paz. Gracias. Pues gracias de nuevo a los tres ponentes. Ya estamos llegando a la recta final de este momento. Va a pasar, bueno, solo decir, yo quisiera cerrar con una frase que dicen las madres de víctimas de desaparición, las madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, y ellas desde el dolor, desenterrando la verdad y construyendo otro mundo posible, como dirían los zapatistas, dicen que buscando nos encontramos. Porque ellas se dieron cuenta que éramos necesarias y necesarios todas, todos, todes para construir esta paz. Porque ellas ya no solo buscan a sus hijos, sino buscan construir paz. Entonces yo diría que este encuentro sirve para eso, para encontrarnos, pero también para construir paz y construirnos. Entonces, solo quería decir eso porque ellas siempre piensan, van un paso adelante, pensando que es necesario no solo buscar a sus hijos, sino encontrarnos para hacer posible todas estas opciones que se han dado en las mesas el día de hoy. Gracias por escuchar esta mesa y pasamos ahora con... Muchas gracias. Gracias a Petro, a don Rodrigo, a Marcela por sus palabras, por su experiencia.